Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Comparte con nosotros la magia de nuestra tierra. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. El día de hoy vamos a platicar con nuestro amigo Juan José Landa Ávila, quien es un especialista, un apasionado del tema de Emiliano Zapata. Él es el autor, entre otros libros, del Archivo del Zapatismo, que son imágenes del Ejército Libertador del Sur y del general Emiliano Zapata Salazar. Es un libro que para usted que le gusta la figura del Libertador del Sur, o como otros le llamaban el caudillo del sur, Emiliano Zapata Salazar, debe de tener en su biblioteca. Al ratito vamos a hablar con Juan José acerca de este libro, que tiene imágenes, algunas inéditas, pero sobre todo, Juan José, darte la bienvenida el día de hoy. Gracias, Arturo, buenos días, y un saludo a todo el auditorio de Buenos Días Cuernavaca, Buenos Días Morelos. Bien, gracias que estás aquí con nosotros, porque siempre es apasionante hablar de la figura de Emiliano. De Emiliano. O del jefe. O del jefe, sí. ¿Verdad? Sí. Siempre para quienes nos gusta, y sobre todo que en estos tiempos se hace presente cuando dice tierra y libertad, justicia y ley. Y ley. Son binomios que van de la mano. Tierra y libertad, justicia y ley. Debe haber justicia, pero también nos habla del imperativo de la ley, Claro. de actuar conforme a la ley, lo que pudiéramos decir libertad con orden. Sí. Y agregar lo de reforma, también era parte del lema completo. Reforma, libertad, justicia y ley, el Bien. lema completo. Sí, palabras muy sagradas, ¿no? Fíjate que estábamos viendo que hace escasos días, el 28 de noviembre, se cumplió el 103 aniversario de la promulgación del Plan de Ayala, Sí. que es un documento muy importante, el cual decían algunos especialistas del tema zapatista. Mucha gente nada más decía, el Plan de Ayala habla de la reivindicación del trabajador del campo o de los agraristas, pero en muy pocas ocasiones desconocemos, o más bien desconocemos en mucho el contenido del Plan de Ayala. Vamos a hablar algún día más A fondo. de lo que significó el Plan de Ayala, pero ahora nos vienes a hablar de una fecha muy importante, que ayer, 6 de diciembre, sábado 6 de diciembre, se hicieron cabalgatas de distintos puntos de la República hacia el centro de la Ciudad de México, precisamente para conmemorar una fecha. Platícanos ¿qué se conmemoró? Sí, mira, como decías, el día de ayer se conmemoró el centenario de la entrada triunfal de los ejércitos del pueblo, o sea, el ejército de la División del Norte de Pancho Villa y el ejército del Libertador del Sur de Emiliano Zapata. Entran el 6 a la Ciudad de México. Y pues qué bueno, ¿no?, que conmemoren esto, pero en el fondo de este acontecimiento, Arturo, hay que ver la verdad de las cosas, ¿sí? Muchas veces la historia no está bien escrita, no está bien desglosada. Bueno, la historia siempre tiene dos versiones. Sí, siempre. La de los vencedores. Exactamente. O más bien tres. La de los, por lo menos. Sí. La de los vencedores, la de los vencidos y la de los neutrales, o los de en medio, como decían, ¿no? Y está la historia oficial, ¿verdad? Que podría ser la de los vencedores, ¿verdad? Claro. La historia oficial. Y la de los intereses, la historia de los intereses. Bueno, claro. Veces por intereses no mencionas algo, ¿no? Porque le vaya a afectar a alguien y mejor esto lo callamos, ¿no? Y aquí pasaron algunas cosas así. Se callaron, en este acontecimiento se callaron muchas cosas. Te voy a decir por qué. Porque realmente la entrada que están conmemorando, la entrada triunfal que se conmemoró, realmente fue una farsa. O sea, te voy a decir por qué fue una farsa. ¿Cómo? No, yo no te entiendo, mi estimado Juan José. Ahora sí te voy a decir por qué. Pues ahí están las imágenes. Sí. La entrada, no puede ser una farsa. Sí, pero te voy a decir por qué fue una farsa en el contexto histórico. Fue una farsa conmemorar esto, porque ese encuentro pudo haber sido el final de la guerra
pudo haber sido el final de la revolución, pudo haber sido el final de la violencia, esa entrada triunfal, ¿sí? Pudo haber sido la unificación de las fuerzas, pero no, resultó todo lo contrario, fue un fracaso la alianza que se quiso hacer. Pero ¿por qué fracaso? Si incluso Pancho Villa y Emiliano Zapata están sentados con el presidente que ellos habían nombrado, sí, Eulalio Gutiérrez. Sí. Lo que pasa es que esa entrada triunfal, la antítesis es que fue un golpe de Estado, ¿sí? Fue un golpe de Estado porque realmente Zapata y Villa vinieron a la Ciudad de México a hacer un pacto a espaldas, ¿sí? Al margen del recientemente gobierno legalmente constituido. ¿En ¿sí? dónde? En Aguascalientes, en la Convención de Aguascalientes. Sí. Donde acudieron exactamente, representantes de ambos. Sí, de todo el país. Y de todo el país, sí, claro. Representantes de todas las facciones revolucionarias estuvieron en Aguascalientes, un mes antes de la entrada. Y ahí triunfal. Se eligió un presidente. Y ahí todos por unanimidad, todos los caudillos, todos los acuerdos que se firmaron fueron por unanimidad, ¿sí? Entre ellos la de nombrar al presidente Eulalio Gutiérrez, presidente interino del nuevo gobierno, ¿sí? Emanado de la Revolución del Pueblo, ¿sí? ¿Sí? Pero resulta que cuando llega Villa a la Ciudad de México, llegó con una actitud muy soberbia, ¿sí? Muy megalómana, ¿sí? Yo diría que muy hasta reaccionaria y retrógrada, ¿sí? Porque Pancho Villa, en lugar de llegar aquí a poner el orden a la Ciudad de México, porque era el hombre más poderoso del país en ese momento, militarmente, Villa era el hombre más poderoso militarmente en el país. Y también económicamente. Y económicamente, sí. Ya había generado un gran capital en armamento y en ferrocarriles. Controlaba el 80% de los ferrocarriles del país, los controlaba. Entonces empezó a tener una actitud, híjoles, muy lamentable, muy triste, porque, mira, él llega el 3 de diciembre con el presidente Eulalio Gutiérrez, ¿sí? Y lo deja en Palacio Nacional, sí, lo deja en Palacio Nacional, porque en ese momento Villa era el jefe de los ejércitos de la convención, ¿sí? De la convención. Entonces deja al presidente en Palacio Nacional, y al otro día, el 4, se reúne Zapata y Villa, ¿sí? Por primera vez se conocen Zapata y Villa en Xochimilco, ¿sí? Y ahí hacen el famoso pacto, y ahí es donde ya la situación cambia. ¿Sí? Se dice que ahí tomaron 4 acuerdos. Sí, hubo 4 acuerdos, y hubo 4 acuerdos, mira, públicos, o sea, 4 acuerdos públicos y plasmados. Y hubo un acuerdo en lo oscurito, ahorita te voy a decir cuál fue el acuerdo en lo oscurito. Y ahí es donde viene todo el debacle, ¿sí? Mira, los cuatro acuerdos públicos, así que se firmaron en una asamblea, porque realmente el Pacto de Xochimilco fue una asamblea del pueblo, ¿no? Inclusive ahí hubo quienes lo compararon con el abrazo de Acatempan, ¿sí? Aunque dista mucho, ¿no? Porque te voy a decir por qué. Pero los 4 acuerdos fueron el primer acuerdo fue la alianza militar entre los 2 ejércitos. El norte y el sur. El norte y el sur, primer acuerdo, una alianza militar, ¿sí? Una alianza militar, ¿sí? El segundo acuerdo es que la división del norte, o sea, Pancho Villa, aceptaba el plan de Ayala como bandera de la revolución, ¿sí? Uh-huh. Sí. Ese es el segundo. Aunque aquí hay un paréntesis, de todos los 15 artículos que contiene el plan de Ayala, ¿sí? Villa nada más aceptaba los relativos a la cuestión agraria, ¿sí? Porque los artículos donde se ataca a Madero
eso no los aceptó. O sea, él dijo, yo te acepto lo que sea agrario, pero lo que sea ataques a Madero, eso no te lo acepto, porque tú sabes que Villa fue protegido de Madero, y Madero fue el que limpió la imagen de Villa, ¿sí? Entonces, Madero era el ídolo de Villa, entonces por eso le dijo a Zapata, te acepto lo agrario, pero los ataques a Madero no te acepto. Bueno, ese fue el segundo, la aceptación del plan de Ayala. El tercer punto fue que Villa, el ejército de la División del Norte, le iba a proporcionar arsenal, armamento, pertrechos a los zapatistas, ¿sí? ¿Sí? Ese fue el tercer punto. El tercer punto, con el cual se consideraba que incluso, bueno, se vislumbraba el triunfo de Emiliano Zapata, porque dijeron, bueno, vamos a tener entonces ya pertrechos militares. Exactamente. Y realmente, Arturo, de los 4 puntos, acá entre nos, es el que más le interesaba a Zapata. Es el que más le interesaba a Zapata, sí, por porque supuesto. Zapata terminó la guerra derrotando a Huerta, pero terminó con diezmado de armamento, o sea, no tenía armamento Zapata. ¿Sí? Pero ese fue el tercero. El tercero. ¿Y el cuarto? El cuarto es el más grave de los 4 puntos, y te voy a decir por qué. El cuarto punto era en que tenían que elegir un presidente de la República a su antojo. ¿Sí? A su acuerdo, perdón. Sí, porque no se puede poner eso en los acuerdos. Vamos a poner un presidente a nuestro antojo, no. Aunque coloquialmente así se manejó, ¿no? Pero puede ser un presidente que convenga los intereses de esta lucha armada. Sí, pero aquí hay un pero. Y este punto para mí es donde puede ser que es el golpe de Estado, ¿sí? Porque ¿para qué van a elegir un presidente? ¿Sí? Si acababan de elegir un presidente, o sea, si ya había un presidente electo, ¿sí? ¿Por qué querían elegir un nuevo presidente? ¿Sí? ¿Para qué? Si ya había un presidente legalmente constituido elegido. Ese estuvo el acuerdo en lo oscurito. No, ese es el cuarto acuerdo. El cuarto acuerdo. ¿Y cuál fue el acuerdo en lo oscurito? Bueno, si quieres, mira, vamos a hacer algo. Ajá. Para que nuestros amigos que están viéndonos allá en la tranquilidad de su hogar o nos están viendo en un restaurante y están degustando sus alimentos y compartiéndolos con su familia, para que ellos puedan ir a hacer refrescarse, y regresamos en unos breves instantes para que tú nos digas cuál fue ese acuerdo en lo oscurito entre Francisco Villa y Emiliano Zapata, y luego nos digas por qué consideras tú que es una gran farsa esto que mucha gente festejó el día de ayer como el centenario de la entrada triunfal del Ejército Libertador del Sur y de la División del Norte de Francisco Villa. Vamos a una breve pausa y regresamos con Juan José Landa Ávila, cronista especializado en Emiliano Zapata. Regresamos. En un momento regresamos. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Capacítate en el ICATMOR. Amplía tus oportunidades para obtener un empleo. En noviembre y diciembre, cursos de capacitación en alimentos y bebidas, estilismo, belleza personal y diseño gráfico. Más cursos y horarios en www.icatmor.edu.mx. Capacítate. El futuro en tus manos. Visión Morelos. ASA Consultores. Asesores fiscales y patrimoniales, líderes en el Distrito Federal, Morelos, Puebla, Guerrero y Estado de México. Más de 20 años de experiencia nos respaldan. Contadores públicos certificados y abogados fiscalistas con maestría y doctorado. Confianza y seguridad de su patrimonio. ASA Consultores. En la Universidad Internacional José Vasconcelos ya está abierto el periodo de inscripciones para el ciclo escolar 2014-2015. Estudia preparatoria y las licenciaturas en Derecho, Docencia, Educación Física, Atención para los trastornos de audición y lenguaje, Administración de Empresas, Sistemas Computacionales, Sistemas Contables y las maestrías en Ciencia Jurídica Empresarial, Relaciones Internacionales.
La Universidad Internacional José Vasconcelos cuenta con las mejores instalaciones educativas. Con los más amplios y bellos jardines para la convivencia estudiantil y amplios espacios deportivos. Universidad Internacional José Vasconcelos. Teléfonos 314-5555 y 314-5554. Universidad Internacional José Vasconcelos. Avenida Cuauhtémoc, número 56, Colonia Amatitlán. Te esperamos. Universidad Internacional José Vasconcelos. Una perspectiva diferente de la educación. Paga menos pagando a tiempo tu predial y servicios municipales 2015. Jubilados, pensionados, personas de 60 años o más y personas con discapacidad tienen un descuento de 50% en octubre, 30% de noviembre a febrero. Para los demás contribuyentes, 15% en octubre, 12% en noviembre y diciembre, 10% de enero a febrero. Todos le damos valor. Hace 2 años inició nuestra convicción. La fortalecemos hoy. Mando único. Coordinar, profesionalizar y actuar. Para la protección de los tuyos, Mando Único y C5. Morelos Seguro, precursores del control estatal de la policía. Visión Morelos. Ya estamos de regreso. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Continuamos en su programa Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Y estamos platicando con Juan José Landa Ávila acerca de este suceso histórico que fue la entrada triunfal a la Ciudad de México por parte de la división del Ejército, de la División del Norte, comandado por Francisco Villa, y por el Ejército Libertador del Sur, comandado por Emiliano Zapata Salazar. Él nos ha dicho que todo esto fue una farsa, ya que no se cumplieron en su totalidad los acuerdos que se habían establecido unos días antes en Xochimilco. Platícanos esto. Mira, José. ya vimos los cuatro acuerdos del Pacto de Xochimilco. Ya vimos los 4 acuerdos del Pacto de Xochimilco. Ahora, ¿cuál fue el acuerdo en lo oscurito? Es muy lamentable este acuerdo que hasta da vergüenza decirlo, ¿sí? Porque entre Villa y Zapata hubo un acuerdo de intercambio de víctimas para asesinarlas. Ah, caray. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, sí, suena fuerte, pero sí. Platícanos, ¿cuál es tu fuente de esto? Porque mira, mi fuente de esto son los libros que lo mencionan, ¿sí? Hay libros que lo mencionan, ¿sí? No todos, ¿sí? Porque hay libros que defienden mucho Zapata y hay libros muy críticos y hay libros objetivos, ¿sí? Pero está en los libros, ¿sí? ¿Sí? Este pacto de intercambio de víctimas para asesinarlas. Y aparte, yo tuve la fortuna, Arturo, que en la década de los 80 del siglo XX, yo era miembro del Frente Zapatista. Sí. Y yo ahí conocí todavía veteranos zapatistas de 80, 90, hasta de 100 años, lúcidos, que vivieron esos hechos y me los platicaron porque fueron actores de esos hechos que te estoy platicando. Pero bueno, hay una cuestión importante. ¿Se cumplieron estos acuerdos o no? Si quieres, vamos por parte. El primero, la alianza, no se cumplió, porque la alianza duró 3 días. La alianza duró del Pacto de Xochimilco al desfile del 6, o sea, duró 3 días la alianza. ¿Sí? Sí. El reconocimiento del plan de Ayala por parte de Villa, pues a medias, ¿sí? No, porque no duró la alianza, entonces sí, tampoco... las armas que le tenía que dar Villa a Zapata, nunca le proporcionó armas, ¿no? A la mera hora no le proporcionó armas, no le quiso proporcionar armas, ¿sí? Y el cuarto, de nombrar a un nuevo presidente, pues nunca lo nombraron, pero sí le hicieron la vida pesada al presidente, que tuvo que salir huyendo de la Ciudad de México, sí, porque ya no aguantaba a Villa y a Zapata. Y ¿quién era el presidente? Eulalio Gutiérrez. Tuvo que salir huyendo porque Villa lo quería matar, ¿sí? Incluso, ¿y Eufemio Zapata también? Sí, por ejemplo, había un pseudo zapatista, Juan Banderas el Agachado, que quería matar a José Vasconcelos. José Vasconcelos era miembro del gabinete de Eulalio Gutiérrez, era el secretario de Educación, ¿sí?
y lo querían matar, entonces tuvo que salir huyendo. Entonces no se cumplieron los 4 acuerdos, pero más bien y menos el de los oscurito. Ese sí se cumplió. ¿Cómo? Sí se cumplió. Ah, qué barbaridad. Sí, ahí es donde vino la debacle, porque sí hubo intercambio de víctimas y sí se asesinaron en ese intercambio. Por ejemplo, Pero hay una palabra clave aquí, tú dices asesinaron. Debe ser ajusticiaron, lo que decían, o fusilaron. Bueno, que viene siendo lo mismo, ¿no? Los ajusticiaron o los fusilaron, ¿no? Sí, pero en términos de guerra hay que aplicar bien las palabras. Bueno, en términos de guerra puede ser un ajusticiamiento o un fusilamiento, ¿no? Claro. Pero fueron por venganzas, ¿no? Por rencores y por odios. Lo que pasa es que en el ejército zapatista había algunos miembros que habían sido enemigos de Villa, ¿sí? Y en el ejército de Villa había algunos miembros que habían sido enemigos de Zapata, ¿sí? Bueno, sí. Entonces esto es en lo que tú mencionas, lo que nos has platicado el día de hoy, para decir que no hay nada que festejar ni que conmemorar con respecto a esta entrada triunfal del Ejército Libertador del Sur y del Ejército de la División del Norte. Los acontecimientos terroríficos y los de terror no se conmemoran, ¿sí? Se archivan, ¿sí? Por ejemplo, esto de Iguala que está pasando es un acto terrorista, todo esto, es un ambiente de terror, ¿no? Y dentro de 100 años no se va a conmemorar, se va a recordar, pero no se va a conmemorar, así con lo de ayer. Sí, yo estoy de acuerdo en que se recuerde, pero que no se conmemore, porque fueron días de terror en la Ciudad de México, ¿sí? Tan así que, por ejemplo, los villistas se dedicaron a asaltar a las familias acaudaladas en la Ciudad de México, ¿sí? Con el pretexto de las confiscaciones y los préstamos forzosos, y hubo secuestros express y hicieron barbaridad y media. Estás acuñando términos que entonces no existían. No existía, pero... Si ya existían los secuestros express también. Ya existía, sí, pues los villistas los practicaron en la Ciudad de México. Qué barbaridad. ¿Sí? Bueno, pues entonces, mi estimado Juan José, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Contrario. Vamos a hablar posteriormente acerca de lo que significa el Plan de Ayala, porque realmente mucha gente decimos y hablamos del Zapata y el zapatismo y no sabemos cuál es el marco legal que le permitió precisamente, primero entrar, fue el Plan de San Luis, sabemos, pero luego no sabemos el Plan de Ayala, que se comienza, decían los estudiosos, en Ocuituco se comienza a escribir y termina por firmarse en Ayoxustla, Puebla. Pero esa es otra historia y ojalá que nos platiques de ello. Sí, cómo no. ¿Te parece bien? Me parece muy bien, Arturo. Bueno, pues muchas gracias. Al contrario. Y vamos a continuar aquí con más en Buenos Días Cuernavaca, Buenos Días Morelos. En un momento regresamos. Buenos días Cuernavaca, buenos días Morelos. Capacítate en el ICATMOR. Amplía tus oportunidades para obtener un empleo. En noviembre y diciembre, cursos de capacitación en alimentos y bebidas, estilismo, belleza personal y diseño gráfico. Más cursos y horarios en www.icatmor.edu.mx. Capacítate. El futuro en tus manos. Visión Morelos. ASA Consultores. Asesores fiscales y patrimoniales, líderes en el Distrito Federal, Morelos, Puebla, Guerrero y Estado de México. Más de 20 años de experiencia nos respaldan. Contadores públicos certificados y abogados fiscalistas con maestría y doctorado. Confianza y seguridad de su patrimonio. ASA Consultores. En la Universidad Internacional José Vasconcelos estudia preparatoria y las licenciaturas Derecho, Docencia, Educación Física, Atención para los trastornos de audición y lenguaje, Administración de Empresas, Sistemas Computacionales, Sistemas Contables y las maestrías Ciencia Jurídica Empresarial, Relaciones Internacionales. Universidad Internacional José Vasconcelos, una perspectiva diferente de la educación. Paga menos pagando a tiempo tu predial y servicios municipales 2015. Jubilados, pensionados, personas de 60 años o más y personas con discapacidad tienen un descuento de 50% en octubre, 30% de noviembre a febrero. Para los demás contribuyentes, 15% en octubre, 12% en noviembre y diciembre, 10% de enero a febrero. Todos le damos valor. Hace 2 años inició nuestra convicción. La fortalecemos hoy. Mando único. Coordinar, profesionalizar y actuar. Para la protección de los tuyos, Mando único y C5. Morelos Seguro.
precursores del control estatal de la policía. Visión Morelos. Ya estamos de regreso. Buenos días Cuernavaca, buenos días Morelos. Continuamos en su programa Buenos días Cuernavaca, buenos días Morelos. Y el día de hoy hemos invitado a un grupo de profesionales en cada uno de sus campos de conocimiento para platicar con ustedes acerca de temas de mucho interés. Por mi izquierda vamos a comenzar el doctor Álvaro Vázquez, quien es médico de profesión. Médico cirujano, egresado de la UNAM, pero actualmente dedicado a la medicina alternativa. Exactamente, porque, bueno, estos cambios de clima, indudablemente que tienen una afectación sobre el organismo humano, doctor. Entonces, para que nos orientes a todo el público, porque, bueno, sobre todo hay algunos grupos específicos que tú nos vas a decir quiénes son los más expuestos a estos cambios de clima. Así es que... Sí, definitivamente las variaciones estacionales en el año van de la mano con las variaciones también de las enfermedades. Y todo esto porque en forma natural los cambios climáticos implican que el cuerpo, que debe estar a una temperatura permanente, constante de 36.5 grados centígrados, en las pequeñas variaciones es como la Tierra, el cambio climático. El cambio climático también en el hombre, pues provoca algunas manifestaciones. Bueno, vamos a hablar de este cambio climático, como bien lo acabas de señalar, y también vamos a platicar con el contador público y también ahora que se está estrenando como ya licenciado en Derecho. Bienvenido, mi estimado Roberto Coranges, que el día de hoy también tomaste protesta como presidente de los abogados fiscalistas. Es correcto, Arturo. Precisamente hoy tomamos protesta como presidente del Colegio de Abogados Fiscalistas, en la cual tuvimos el honor de que nos acompañaran grandes personalidades del SAT, que nos dieron muchos puntos de vista muy importantes de cómo viene la reforma fiscal para el siguiente año, qué esperan también para este año que está concluyendo. Y bueno, también hubo gente del medio político también, hubo empresarios, estuvieron todos presidentes, casi la mayoría de los presidentes de los colegios de arquitectos, biólogos, licenciados en administración, contadores, abogados. Fue un evento muy importante para la comunidad de Morelos, ¿verdad? Porque vemos que casi a nivel nacional no hay colegios de abogados fiscalistas. Es el primero que estamos formando, el segundo colegio de abogados fiscalistas en el estado de Morelos. ¿Por qué? Porque muchas veces el contribuyente o la persona, pues dice, bueno, ¿a quién voy a recurrir? No sé quién va a defenderme en muchas partes cuando le imponen una multa, un crédito fiscal. Bueno, en esta parte nació la inquietud de varios profesionistas en materia fiscal, que nos agrupáramos como un colegio, donde tenemos gente relevante, como son ex administradores jurídicos del SAT. Bueno, ¿qué te parece claro. Vamos ahorita a la presentación, claro, y después nos vas diciendo qué fue lo que pasó en esta toma de protesta? Porque bien decía alguien, oye, si tú no te metes con la cuestión fiscal, el fisco sí se va a meter contigo. Entonces, por eso es algo muy interesante. Sí, y bueno, nuestro consultor fiscal, financiero y contable de cabecera, el contador público, y ya maestro en impuestos y doctorando en estudios fiscales, el contador público Alfredo Salgado, director general de ASA Consultores. Alfredo, con el gusto de saludarte, Arturo, doctor Álvaro, y ahora nuestro nuevo presidente de los abogados fiscalistas. Gracias. Roberto Coranges, su servidor y amigo José Alfredo Salgado. Nos vas a platicar algo acerca que a la gente que pues estamos inmersos en esta vorágine de información, cuando nos llega el peso, el dólar está a 14 pesos y tiende a subir, el precio del petróleo baja, de la mezcla mexicana baja, en fin, son cuestiones de interés para todos ustedes, así es que por favor no le cambie, porque son temas que no podemos pasar desapercibidos, porque de una u otra forma están vigentes todo el día, todos los días. Porque cuando a veces dicen, ¿cómo se mueven los mercados financieros a nivel global? Decimos, ¿por qué si nosotros estamos, se está durmiendo en México, se está descansando, ¿por qué amanecemos con esas oscilaciones en la valorización de las monedas? Ah, bueno, porque en el otro hemisferio, pues está haciendo de día y están trabajando, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les parece si vamos primero con el doctor Álvaro Vázquez acerca de, hablábamos de este cambio de temperatura tanto en el ser humano como en el universo? Decíamos la Tierra, pero no solamente la Tierra. Se dice que últimamente, en los últimos años sobre todo, está habiendo algunas manchas solares
que inciden en la tierra. Y lo que incide en la tierra incide en el ser humano. Definitivamente. Fíjate que a nosotros que nos dedicamos a la medicina alternativa, los médicos que nos estamos dedicando a medicina alternativa, nos pasa como a los abogados fiscalistas. No es algo tan frecuente según piensa la gente, pero es algo tan común y tan corriente a veces que yo les digo a los que no creen en esto, que el simple hecho de que cualquiera puede creer en la energía, porque dicen, ¿y eso por qué? Bueno, ¿por qué? Si tú te pones a pensar en que la marea sube por el efecto de la luna, entonces si la luna afecta a la Tierra, afecta al mar, ahora imagínate cómo afecta una explosión solar, que está demostrado que afecta aparatos, energía, luces, una serie de cosas, y lógico el cuerpo humano. Claro. Entonces, esto es tan elemental que desgraciadamente ahora que está hablando de cambio climático, el que a la gente no le da importancia, o algunos piensan que no es cierto, bueno, piensa en tu cambio climático. ¿Qué pasa cuando tú estás en una habitación como esta, cerrada, calentito, bien abrigado, y sales y tienes aquí una temperatura de 36,7, y sales allá afuera y bajas 1 grado o medio grado a 36,4. Ese cambio de temperatura hace que el primer contacto que tiene tu aire es con la nariz, y la nariz tiene una serie de elementos protectores. Una, el pelo, para que no pasen las partículas de polvo. Otra, algo que se llaman cornetes, son como unos bordecitos que están llenos de muchas venitas. ¿Y por qué? Para que ahí pase la sangre muy frecuentemente y lógico caliente el aire. Y entonces si el pelo y eso lo calienta, y además una capa de moco, no va a permitir que se vayan directamente hacia hacia la garganta primero y luego hacia los pulmones. Y si eso no lo permites, entonces estás haciendo que tenga la protección y que funcione bien. Cuando hay ese cambio de temperatura, o a veces cuando es más brusco, las gentes, por ejemplo, los que toman y se quedan tiraditos en la calle, o los indigentes, se bajan esas defensas. Baja el moco, baja la temperatura, baja el pelito, bajan algo que se llaman cilios, y entonces el bicho o el simple aire frío se puede meter hasta adentro. Y ahí viene la enfermedad. Así de elemental puede ser. Entonces, de ahí la importancia, yo les digo, por ejemplo, a las mamás que van con el niño, lo traen bien enchamarrado aquí. Si tú llegas, por ejemplo, de la calle a un lugar, quítate lo más que puedas porque en este lugar vas a estar bien. Y al salir, vuélvetelas a poner. Y si puedes en este momento de frío, cúbrete, usa la bufanda, si no quieres usar el cubreboca. No porque tú tengas una enfermedad, si la tienes con mayor razón, o porque haya un bicho ahí, sino porque, insisto, el simple cambio de temperatura puede afectar tu salud. Bien, y entonces, dentro de este cambio, ¿cuál es el elemento que nos ayuda a mantener la temperatura? Pues de entrada, tratar de reproducir el medio ambiente que tienes. Okay. Si me refiero yo, son los líquidos, no, claro, la vitamina C. Ahí llevamos ahora el tratamiento. ¿Cómo vamos a prevenir? Es un hecho que hay una serie de defensas del cuerpo, que ya mencionamos algunas, pero se necesitan, como la gasolina para el coche, necesitan una serie de mecanismos para fortalecerlo. Y entonces, lo primero que debemos de tener, para estar bien protegido y para evitar que se produzca moco, es el agua. El mejor mucolítico es el agua. Olvídense de los jarabes que recetan los doctores y una serie de cosas. Agua, agua, agua va a evitar que tu moco se produzca y se produzca espeso, que es cuando viene lo mormado o viene la flema. Y 2, el equilibrio natural que existe en el agua. Todo está demostrado que somos 70% agua, exactamente igual que la Tierra, que el mundo. Y si después a eso le agregas lo que está demostrado que son protectores y reparadores de la mucosa, de la boca, de la nariz y de los pulmones, que es la vitamina C, los cítricos, y si eso le agregas la vitamina A, y si eso le agregas la vitamina D, que hay ampolletitas, por cierto, de cierto nombre comercial, que te la tomas cada tercer día o una vez a la semana, que es recomendable en este día. Lo mejor es lo natural, pero si no quieres estar exprimiendo naranjas, limones y demás, toda ampolletita, y te vas a pasar mucho mejor estos fríos y estos inviernos, y cubrirte. Hay que sacar la ropa de frío. Bien. Fíjate que estaba yo sonriendo cuando mencionaste que el ser humano es en sus 3/4 partes agua. Y ahí me dijo una señora, dice, oiga, señor Aguirre, usted sabe que el ser humano, si el ser humano está constituido por 3/4 partes
de agua. ¿Usted tiene una inundación? Pues sí. Bueno, así pero es, bueno, Arturo. estamos protegidos para la cuestión del frío. Pero bueno, mi estimado Roberto, con esta situación de que si tú no te metes con el fisco sí se va a meter contigo, porque, bueno, tenemos esta cuestión donde platicamos en programas anteriores con Alfredo Salgado, de que pues hay unas campañas para que te están diciendo todo el día de que si tú te pones, te legalizas, te inscribes y te regularizas, bueno, puedes tener acceso incluso hasta a un crédito hipotecario, dicen ahí los anuncios en la radio y la televisión, y una serie de beneficios. Aquí hay una cuestión importante cuando hablamos siempre de costo-beneficio. ¿Qué tanto le costaría a una persona regularizarse y qué tanto beneficio le traería para él y para su familia, por supuesto? Claro, mira, Arturo, aquí es muy importante esta parte, y ayer lo exponía el presidente del SAT, el licenciado Aristóteles Núñez, medios nacionales, manifestaba que a partir del año 2015 ya no va a haber auditorías ni revisiones a todos aquellos contribuyentes que pagan impuestos. Ya no va a haber molestia para ninguno de ellos, más sin embargo sí va a ser para aquellos que no declaran impuestos, que presentan sus declaraciones en cero y que están detectando que tienen operaciones. Sobre eso se van a enfocar las revisiones. Me parece muy importante esa parte, porque si vamos sobre el comercio informal, sobre aquellos que no están cumpliendo con sus impuestos. También platicaba otra parte muy importante en la mañana, que tuvimos la presencia del administrador general jurídico en representación del presidente del SAT, que tomó la protesta el día de hoy como presidente de los abogados fiscalistas. Platicábamos, él me decía, yo opino, Roberto, me decía, que el que se lleve la contabilidad electrónica va a beneficiar a muchos contribuyentes. Dice, ya casi ustedes como abogados fiscalistas no van a tener trabajo. Dice, bueno, ¿por qué no vamos a hacer trabajo? Dice, entonces, ¿por qué? Dice, porque al momento de que ya todos los contribuyentes van a transmitir su información a través del SAT, que van a llevar su contabilidad electrónica, dice, ya que va a cambiar esto, porque nosotros cuando llegamos a hacer revisiones, muchas veces no tienen contadores, no tienen para pagar un contador. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues declaran estimativamente y llega la autoridad, no tienen libros, no tienen nada, y vienen las presunciones. Con esto, dice, va a haber más trabajo para los contadores profesionistas. Dice, ¿por qué? Porque van a estar obligados a tener la contabilidad vía electrónica. Entonces, su registro y su información financiera debe estar mes con mes ahora, dice. Entonces, ya al momento que nosotros crucemos toda la información, va a ser muy difícil que llevemos actos de fiscalización. Vamos a estar enfocados a aquellos que declaren en ceros, que tengan pérdidas probablemente, dice, pero ya no va a haber tanto. Entonces yo sí lo veo como un beneficio para todo los contribuyentes, en esa parte que van a tener información a la mano financiera para la toma de decisiones. En vez de perjudicar, yo siento que está beneficiando esta parte. Es un beneficio. ¿Por qué? Porque no es mucho trabajo para el contador, simplemente lleva una balanza, va a hacer una transmisión al SAT, que aquí Alfredo no me dejará mentir en esa parte. Yo siento que no es un costo, bueno, es un costo adicional el comprar la paquetería para que puedan llevar su contabilidad en esa parte. Platicábamos esa parte, entonces yo considero que esta reforma fiscal sí es agresiva, pero todos tenemos que apoyar también para el Estado, compartir, porque no podemos exigir si no cumplimos con nuestras obligaciones fiscales. Entonces yo considero en esa parte, esa temática que platicábamos en la mañana en la mesa con los abogados, que es muy importante, el cumplir con nuestras obligaciones fiscales. La otra parte también que veíamos que sí, es un costo-beneficio el que estés incorporado ante la autoridad recaudadora, porque vemos que el RIF, el régimen de incorporación fiscal, actualmente pues te da beneficios, como es aquel que puedes incorporarte al Seguro Social, puedes obtener un crédito del Infonavit, puedes obtener créditos ya para esa parte. Entonces, yo sí lo considero importante, Arturo, estas medidas que son drásticas, que a veces son impopulares por parte de Hacienda. Por eso llaman impuestos, porque se imponen. Se imponen, pero es válido, tenemos que contribuir con los impuestos también nosotros, en beneficio de México y de todo. Como lo dice nuestra Carta Magna, ¿no? Exactamente. Hay que contribuir al gasto público. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar para seguir platicando más acerca de estos temas de interés para todos ustedes que nos están viendo allá en su casa o en algún lugar donde estén compartiendo este momento de domingo familiar. Regresamos.
En un momento regresamos. Buenos días Cuernavaca, buenos días Morelos. Capacítate en el ICATMOR. Amplía tus oportunidades para obtener un empleo. En noviembre y diciembre, cursos de capacitación en alimentos y bebidas, estilismo, belleza personal y diseño gráfico. Más cursos y horarios en www.icatmor.edu.mx. Capacítate. El futuro en tus manos. Visión Morelos. ASA Consultores. Asesores fiscales y patrimoniales, líderes en el Distrito Federal, Morelos, Puebla, Guerrero y Estado de México. Más de 20 años de experiencia nos respaldan. Contadores públicos certificados y abogados fiscalistas con maestría y doctorado. Confianza y seguridad de su patrimonio. ASA Consultores. En la Universidad Internacional José Vasconcelos estudia preparatoria y las licenciaturas Derecho, Docencia, Educación Física, Atención para los trastornos de audición y lenguaje, Administración de Empresas, Sistemas Computacionales, Sistemas Contables y las maestrías Ciencia Jurídica Empresarial, Relaciones Internacionales. Universidad Internacional José Vasconcelos, una perspectiva diferente de la educación. Paga menos pagando a tiempo tu predial y servicios municipales 2015. Jubilados, pensionados, personas de 60 años o más y personas con discapacidad tienen un descuento de 50% en octubre, 30% de noviembre a febrero. Para los demás contribuyentes, 15% en octubre, 12% en noviembre y diciembre, 10% de enero a febrero. Todos le damos valor. Hace 2 años inició nuestra convicción. La fortalecemos hoy. Mando único. Coordinar, profesionalizar y actuar. Para la protección de los tuyos, Mando Único y C5. Morelos Seguro, precursores del control estatal de la policía. Visión Morelos. Ya estamos de regreso. Buenos días Cuernavaca, buenos días Morelos. Continuamos en su programa Buenos días Cuernavaca, buenos días Morelos, y estamos platicando con nuestro grupo de profesionales que traen información para todos ustedes, información de mucha importancia. Toca el turno de hablar a nuestro amigo, el contador público Alfredo Salgado, director general de ASA Consultores. Así es, Arturo. Pues con el gusto de estar con todos ustedes y bueno, en nuestro concepto hay que tomar en cuenta que en este mes de diciembre, con el aguinaldo que recibamos todos los que trabajamos para un patrón, pues debemos de tener en cuenta que es el esfuerzo que desarrollamos durante todo el año y derivado de ello pues es nuestra compensación anual. Y para ello pues yo les recomiendo que lo inviertan en cuestiones duraderas, en cuestiones que realmente necesiten, porque además lo que comentabas, Arturo, ciertamente a nivel nacional se vienen épocas difíciles. Con respecto al ingreso petrolero, parece ser que vamos a seguir cayendo, el precio del petróleo sigue bajando y eso en consecuencia hace que el dólar se vaya incrementando, con lo que en términos llanos hace que la población en general pierda el poder adquisitivo que tiene con relación a sus ingresos. De ahí pues la recomendación que todo el ciudadano debe de tomar en cuenta para que en este tiempo en el que el país ciertamente no se habla de una recesión ni de una devaluación de manera técnica, pues realmente también el crecimiento es mínimo, por no decir nulo. La Secretaría de Hacienda tenía considerado un crecimiento anual del 4%. Sin embargo, a la fecha, de enero a octubre, tenemos un crecimiento del 2% y ya estamos diciembre, vamos a cerrar al 2.1. Quiere decir a la mitad de lo que consideró el gobierno federal, y ante esta situación pues vemos que la población en general se puede ver disminuida, la macroeconomía de alguna manera pues está presente en cada uno de nosotros como ciudadanos, porque todos formamos parte de. Entonces, si el gobierno tiene menores ingresos por la venta del petróleo, esos
esa disminución de ingresos se ve reflejada en las participaciones que hace hacia los estados y hacia los municipios. Entonces, si los gobiernos estatales y municipales tienen menos ingresos, en consecuencia podrían estar disminuyendo la inversión en obra pública. Y se dice que la inversión en obra pública genera la utilización de más de 25,000 artículos, Arturo. No nada más es el cemento, es la grava, es la arena, es la calidra. No, son un sinfín de cosas que giran alrededor precisamente de la obra civil. Y bueno, pues imagínense si una persona le vende a una constructora y esa constructora ya no tiene que hacer ninguna obra pública, pues esa empresa, esa persona, pues también en todo caso, en consecuencia, va a tener que disminuir su base laboral. Y así en cascada, pues, tenemos que ir previendo que se vienen tiempos difíciles, y mi recomendación es, en primera instancia, los que tenemos un empleo fijo, pues tratemos de conservarlo y tratemos de ser más productivos, más eficientes con nuestro trabajo, cuidarlo, y con lo que recibimos, bueno, también utilizarlo en aspectos básicos, en aspectos necesarios, y tratemos de evitar endeudamientos con las tiendas departamentales, que son las que más intereses cobran. Ojo, cuidado, no se vayan con la idea de que a comprar a meses sin intereses siempre es beneficioso. Es de mucho beneficio el financiamiento siempre y cuando sea en bienes duraderos que doblen o tripliquen la vida útil del bien que están adquiriendo en la relación precio-beneficio, Arturo. Sí, eso es algo muy importante. Fíjate que hay que ir al origen ocasionalmente de las palabras. Oikos nomes, el cuidado de la casa. La economía es precisamente eso, el cuidado de la casa, y tiene que ver precisamente con nuestras casas. Obvio, hay una macroeconomía, pero también hay una microeconomía. Entonces, las dos se afectan. Entonces, hay que cuidar la microeconomía con lo que hacemos en la casa nuestra, todos los días. Fíjate que otro concepto, y lo quiero poner aquí en la mesa, porque yo les quiero platicar que mi primer encuentro con una devaluación fue en noviembre de 1976, ya al término del gobierno de Luis Echeverría. Y entonces el gobierno dijo, no es una devaluación, técnicamente es una flotación, para que el peso se vaya en una línea de flotación, vaya adecuándose a la fluctuación también del dólar y de los precios internacionales del petróleo, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, ¿por qué no llamarle a las cosas por su nombre? Porque cuando decimos nosotros, el mismo pensamiento estratégico nos dicen, hay que saber dónde estamos, y ese es un diagnóstico. Para saber a dónde vamos, ese es el pronóstico. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Esa es la estrategia. Entonces, si nosotros no hacemos un diagnóstico adecuado en el ser humano, no hacemos un diagnóstico adecuado en las instituciones, indudablemente que nuestro pronóstico va a ser erróneo y nuestra estrategia va a ser errada. ¿Por qué no llamarle las cosas por su nombre, doctor? Pues de principio, porque a veces no las conocemos. Los médicos, cuando no conocemos algo, decimos pomposamente, ese es un padecimiento idiopático. Idiopático. Y ya te dije que no sé qué lo causa. ¿O sintomático? Y quedó bonito, idiopático. No, sintomático quiere decir que hay síntomas. Acuérdense que hay dos cosas para una enfermedad. Síntoma es lo que dice el paciente y signo es lo que ve el observador, el médico. Entonces, síntomas y signos. Pero idiopático, como te digo, no sé, es una enfermedad idiopática. Y a veces le pongo pomposamente otros nombres. Síndrome de X, ¿qué? Sí, síndrome X, como se le llamó al síndrome metabólico, a la diabetes, en X tiempo. Pero el problema es eso, y lo decías acertadamente, en medicina también. El problema de no dar un buen tratamiento es no hacer un buen diagnóstico. Claro. Si yo te digo que es bacteriano y es viral, pues no te voy a dar el tratamiento. Y volvemos al tema de ahorita. Traten, por favor, de no automedicarse. No todas las infecciones
de las vías respiratorias, que son las de la nariz, las de la boca, las de la garganta, de los pulmones, en esta época la mayoría son virales. Se van a curar solitas, con cuidados, los que ya decíamos, de cubrirse adecuadamente, evitar los cambios bruscos de temperatura. Tomar líquidos, pero le llamamos los médicos líquidos claros, no refresco embotellado, no jugos enlatados. El agua, y si mucho me apresuras, el agua con frutas cítricas de la temporada. El que crea en Dios sabrá que Dios por eso hoy provee de las frutas cítricas. La mejor naranja se da en esta época, la mandarina, la toronja, la guayaba. Las frutas de la estación. Las frutas de la estación. Entonces, si tomas el agua con cítricos, los tés, y hacían mis maestros de herbolaria, desde antes que llegara la conquista, ya existían hierbas aquí. Se dio la reforma y hay hierbas. Se dio la independencia, había hierbas. Se dio la reforma, hay hierbas. La revolución, hay hierbas. Y ahorita vas afuera de los hospitales generales y centros médicos nacionales y hay un hierbero afuera. Por algo se han preservado. ¿Quién no ha tomado un tecito de manzanilla? Aquel que sufra de sus bronquios, tome su tecito de anís. Ya si puede comprar el de marca Che, pues mucho mejor. Pero bueno, entonces son las características, Arturo, que hoy debemos tener los cuidados, tratar de no ir. Si estás enfermo, no vayas a lugares de que hay mucha gente y que están cerrados. Y si no estás enfermo, pues tampoco, porque seguramente alguien no va a respetar esto y ahí van a andar los bichos flotando y se te van a meter. Trata de estar en tu casa, trata de hacer el movimiento de toser o estornudar. Si es que no traes el pañuelo desechable, el pañuelo de tela, pues ahí sobre tu manga. Cosas por el estilo que nos van a ayudar para pasar bien estos días. Por arriba de 37.5, tal vez usaran algún antitérmico, porque también queremos decirle que todos los síntomas y todos los signos que tiene el cuerpo humano son de defensa. Traten de no atacar inmediatamente la temperatura, el dolor, la inflamación, el moco por la nariz, la flema. Déjenlo que fluyan. Tal vez si acuden con un médico y les recomienda algún medicamento, les pueda ser útil. Muy bien, Álvaro, pues te agradecemos mucho y ojalá que la próxima semana nos digas cómo hay que saber escuchar a nuestro cuerpo. ¿Te parece bien? De acuerdo. Porque hay veces que el cuerpo nos dice una cosa y nosotros queremos hacer otra cosa y buscamos antibióticos luego. El cuerpo habla. Perfecto. Bueno, y hablando de defensa, también la defensa fiscal. Claro, Arturo, fíjate que es muy importante la defensa fiscal. Y muchas veces el contribuyente no sabe que le llegan las multas, le llega una revisión y tiene que pagar y pues paga. Y la autoridad no siguió los protocolos que debe de seguir o lo que te marca el código, no sigue una metodología que nos marca la propia ley, sino que se brinca muchas veces esas partes. Bien, vamos a poner tu número telefónico para que la gente que está allá atrás de las pantallas sepa a quién acudir, ya los abogados fiscalistas que tú representas. Claro, ya nos agrupamos como abogados fiscalistas, definitivamente, que es un gran paso en el estado de Morelos que no existía, y te comentaba hace rato a nivel nacional, ya somos los primeros ahorita. Y lo importante aquí, que como platicaba, que le damos certeza jurídica a los contribuyentes de que si considera que no fue adecuadamente determinado un crédito fiscal o que no está conforme con una multa, hay varios medios de defensa fiscal que puede interponer. Perfecto. Muy bien, pues de esta forma abrimos también este espacio para que a la gente que está ahí atrás los puedas ir orientando. Sí, con respecto a lo que se puede hacer, todo de acuerdo con la ley. Con la ley, todo va a estar dentro de la propia ley, y como, si me lo permites, el contribuyente sabe que si no se acuerda una multa, puede interponer un recurso de revocación, ¿verdad? Interponer el juicio, irse al amparo. Y definitivamente al final estamos viendo que hay una situación que es muy grave, que está cometiendo la propia autoridad, y hay que decirlo con toda franqueza, la inmovilización de las cuentas bancarias. Es un problema muy serio y muy grave que está afectando a las empresas y que las puede llevar a un concurso mercantil. ¿Qué te parece si nos hablas de ese tema la próxima semana? Con mucho gusto, Arturo. ¿Te parece bien? Claro que sí, Arturo. Bueno, ya está el compromiso con el contador público, ahora abogado fiscalista, Roberto Coranges. Y tu mensaje, mi estimado Alfredo Salgado, director general de ASA Consultores. Por supuesto que sí, Arturo. Pues aquí vamos a seguir, y a mí en lo particular me da mucho gusto que nuestro amigo Roberto Coranges, con una trayectoria en lo profesional,
también colega y amigo socio del Colegio de Contadores Públicos de Morelos, pues tome protesta, tome la batuta de los abogados fiscalistas en Morelos, donde seguramente muchos de los empresarios van a encontrar respuesta a todas las demandas con la actuación de la autoridad, que muchas veces pues desafortunadamente su actuación no está pegada a derecho. Sí, eso es algo muy importante, y fíjense, yo les quiero comentar que pues quienes estamos ahorita en esta mesa charlando, pues estamos estudiando o ya estudiamos una carrera y también estamos estudiando Derecho, como el doctor que estudió medicina y está estudiando Derecho, precisamente porque alguien decía, bueno, tú no te metas con la ley, pero la ley sí se va a meter contigo. En todos los ámbitos donde tenga que ver un marco jurídico, en toda la actuación del individuo en la sociedad, está regida por una norma y más contundentemente por una norma jurídica. Así es que los invitamos a que nos sigan en este programa Buenos Días Cuernavaca, Buenos Días Morelos, porque tendremos, por supuesto, más información que a usted le sirva realmente, porque esto es para todos aquellos que se dedican a alguna actividad como profesionista, como artesano, como empresario, en fin, ustedes que desarrollan actividades productivas encontrarán aquí en Buenos Días Cuernavaca, Buenos Días Morelos, con este equipo de especialistas, alguna orientación y también con respecto a la salud, porque hablamos de que en Buenos Días Cuernavaca hablamos de salud física, mental, emocional, espiritual y por supuesto financiera. Así es que los invitamos a que la próxima semana se queden con nosotros en Buenos Días Cuernavaca, Buenos Días Morelos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue Buenos Días Cuernavaca, Buenos Días Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Te esperamos en nuestra siguiente emisión para que compartas con nosotros la magia de nuestra tierra. Hasta la próxima.